Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado. Hoy nos reunimos delante de ti para escuchar tu voz y para aprender tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. Estamos viviendo en el último tiempo. En el resto de nuestra vida queremos llevar bien la vida cristiana y la vida cotidiana conforme a tu voluntad, pero todavía somos muy débiles, somos frailes, a veces somos muy necios delante de ti. Te pedimos que nos hagas entender tu santa palabra para seguir a ti. Hoy también a través de la palabra te pedimos que nos guíes y ayudes para que podamos caminar el camino de la verdad, especialmente alrededor de nosotros. Hay muchas almas perdidas. Ellos son nuestros amados, nuestros queridos, pero todavía ellos no conocen a ti a través de la palabra. Queremos que las almas perdidas aprendan tu palabra y reciban la salvación y tengan la vida eterna a través de nosotros. Hoy también queremos darnos cuenta tu voluntad hacia cada uno de nosotros. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Vamos a buscar la Biblia Eclesiastés. La Biblia Eclesiastés, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 3. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 3. Hermanos, despacio, leamos juntos. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón delante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Hermanos, el día de hoy vamos a meditar la palabra de Dios con el tema la salvación y la vida de los salvos, de los santos. Lo que pasa es que hasta domingo pasado, durante 5 domingos, hubo seminario de la Biblia en el Salón 202. Así que a través de tener comunión con Pastor David, decidimos aprender la palabra de Dios con él, este tema, la salvación y la vida de los santos.
Lo que pasa es que mientras los hombres vivan en este mundo, no hay ni una cosa más importante que conocer la verdad y su destino eterno y el amor del Señor, o sea, la gracia de Dios. Vamos a pensar por qué Dios nos dio la Biblia. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Para salvar a cada uno de nosotros. De la misma manera, ¿por qué nosotros tenemos que aprender la Biblia correctamente? ¿Por qué? Para recibir la salvación, para recibir el perdón de todos nuestros pecados. Lo más importante es la salvación entre Dios y cada uno de nosotros. Por lo cual, en la Biblia, la palabra la salvación que está escrita en la Biblia más de 530 veces. Más de 530 veces la palabra, la salvación, está escrita en la Biblia. Es más importante. Y después de recibir la salvación, lo importante es la vida de los que recibieron la salvación. Después de ser hijo de Dios, en el resto de su vida, ¿cómo debe de vivir delante de Dios? Esto es la vida de los salvos. Así que acerca de la vida cristiana, está escrita desde la Biblia Romanos hasta Judas. 21 libros de la Biblia sigue explicando, testificando y predicando sobre la vida cristiana, la vida cristiana. Entonces, el día de hoy, y vamos a pensar y aprender la palabra de Dios con el tema de la salvación y la vida de los cristianos salvos. Primero, vamos a pensar sobre el destino que nosotros no podemos evitar. No sé si ustedes sepan, hay destino que nunca puede evitar. Es que todos los hombres nacen como pecadores. Esto es un destino que nunca puede evitar. La Biblia nos enseña, todos los hombres nacen como pecadores, sin nada que ver con su voluntad. Entonces, ni modo, todos los hombres, con el corazón, con el pensamiento y con el cuerpo, cometen pecado en todos los días de su vida. Esto es el destino que todos los hombres no pueden evitar. Así que Eclesiastés capítulo 9, versículo 3 nos enseña así. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Ahora esta palabra, ahora Dios, a través de la Biblia, nos enseña sobre la razón de la muerte. Todos los hombres nacen como pecadores y cometen pecado. Así que deben de morir. ¿Por qué? Porque la Biblia, Romanos capítulo 6, 23, dice, la paga de pecado
es muerte. La paga de pecado es la muerte. Todos mueren. Esto es el destino que nunca puede evitar. Pero lo más importante es que la muerte es el fin. No es así. La muerte no es el fin. Esto es gran cuestión a todos. La muerte no es el fin. Después de la muerte hay juicio. Así que Hebreos capítulo 9 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. El juicio. ¿De qué juicio cada quien tiene que recibir? ¿De qué juicio? El juicio de pecado. El juicio de pecado. Entonces, cada quien es necesario que piense en la muerte y el juicio. No solo el pecado del cuerpo, sino también el pecado de corazón, el pecado de pensamiento. Van a recibir el juicio de Dios. La Biblia, Eclesiastes 12, 13 y 14, leamos juntos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Nosotros también, por medio del seminario de la Biblia, hermanos, ¿qué les parece? ¿Qué creen que es el seminario de la Biblia? El seminario de la Biblia. El seminario de la Biblia es el aprender la clave de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. A través de el seminario de la Biblia, hemos aprendido sobre la historia de humanidad, desde el inicio hasta el fin. Hemos aprendido la historia de humanidad, desde el inicio hasta el fin. Especialmente, estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Verdaderamente, podemos ver las señales de fin del mundo que están escritas en la Biblia, San Mateo 24, San Marcos 13 y San Lucas 13 y Apocalipsis. Nosotros podemos vivir en el último tiempo, aprendiendo estas cosas, meditando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que viene a la mente? Cada uno de ustedes. Escuchando las señales del fin del mundo, aprendiendo nuestros pecados, meditando el juicio de Dios y el mundo eterno. ¿Qué es lo que viene a la mente? ¿No tienen el temor a Dios? ¿Ustedes no tienen el corazón humilde delante de Dios? ¿No tienen el corazón que
tiene que obedecer a Dios. Entonces aquí dice, el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Esto es la obligación del hombre. Es la obligación del hombre. Nuevamente dice así: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué nosotros tenemos que tener el temor a Dios? ¿Por qué tenemos que guardar los mandamientos? En esta palabra, los mandamientos significan no solo la ley de los mandamientos, 10 mandamientos, sino también la ley de expiación. La ley de Dios, 10 mandamientos, y la ley de expiación. Todos son la ley de Dios. ¿Por qué tenemos que tener temor a Dios? ¿Por qué tenemos que guardar la ley de Dios? ¿Por qué debemos seguir al Señor? ¿Por qué? Porque habrá juicio de Dios. A través de este juicio, algunos van a entrar en el cielo. Algunos van a entrar en el infierno. ¿Qué creen que es el cielo? ¿Qué creen que es el infierno? El cielo es el mundo eterno, con alegría, con gozo, con felicidad, con paz, con reposo. El cielo es el mundo eterno con alegría. No es temporal, sino para siempre. El infierno también es el mundo eterno con dolor, con padecimiento y con aflicción, con tristeza. También no solo temporal, sino para siempre. Hay que pensar así. El cielo, el infierno, el mundo eterno. En el cielo, con alegría para siempre. En el infierno, con dolor para siempre. ¿Qué les parece? Aunque tiene todo el mundo, a pesar de que tenga todo el dinero, si mueren, cuando mueran, si van al infierno, todo el mundo, todo el dinero que él tenía, ¿de qué sirve? No sirve nada. No sirve nada. Lo más importante es el alma de cada uno de nosotros. San Mateo vamos a buscar. San Mateo. San Mateo 16. San Mateo, capítulo 16, versículo 26. Es la palabra de Jesús. San Mateo 16, versículo 26. Leamos juntos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
y o recompensa dará el hombre por su alma. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, si pierde alma, pierde todas las cosas. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu que es la imagen de Dios. Dios es eterno, cada uno de nosotros también es eterno. Pero es muy raro, pero muy triste, porque muchas almas no reciben la salvación. No quieren aprender la Biblia profundamente. Ellos no tienen interés en su vida eterna. No solo ellos, aun siendo los que van a ir a la iglesia católica, ellos también no reciben la salvación. No me tomen a mal, por favor. Verdaderamente, para decirles seriamente, no solo los incrédulos, sino también los congregantes, los creyentes, ellos tampoco reciben la salvación. ¿Por qué? Sobre este tema es necesario que pensemos profundamente. ¿Por qué los que van a la iglesia católica, por qué ellos no reciben la salvación? Con su boca dice, yo soy cristiano, yo tengo la fe, yo voy a ir al cielo. Aún así, conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, no pueden ir al cielo. Para decirles de otra manera, no reciben la salvación. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero la razón más grande es que ellos no conocen que son pecadores, tanto que para el infierno. Ellos no entienden, ellos no conocen que son pecadores, tanto que van al infierno por eso. Por lo cual, ellos creen en Dios, ellos creen en Jesús, pero parcialmente, no totalmente, no perfectamente. Ellos saben, ellos creen en Jesús parcialmente. Y de ahí, ellos quieren agregar su propia justicia. ¿Para qué? Para ir al cielo. Esto es leal. Lo más importante, ellos no conocen que son pecadores, tanto que van al infierno. Así que ellos creen en Jesús parcialmente y de ahí quieren agregar su propia justicia para ir al cielo. Pero la Biblia dice, ellos van a ir al cielo. No es así. Van a ir al infierno, la Biblia dice. Nosotros tenemos que pensar sobre esto gravemente. San Mateo 7, 21 y 23, leamos juntos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es la palabra de Dios. Es de Dios. No todo el que me dice,
Señor, Señor. Ellos son creyentes, son congregados, congregantes. Entrará en el reino de los cielos. No todo, no todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es demasiado repetir la importancia de esta palabra. Cada uno de nosotros también. Hay que pensar y meditar y conocer exactamente conforme a la Biblia. Ahora ellos creen en Jesús parcialmente. Ellos quieren agregar su propia justicia y van a ir al infierno. ¿Qué creen que significa esta palabra? Hermanos, en la Biblia, la palabra, la lepra se le refiere al pecado. La lepra que está escrita en la Biblia significa el pecado. Pero al ver el Antiguo Testamento, hacia unos leprosos, Dios les dijo, son inmundos. Pero para con otros leprosos, Dios les dijo, son limpios. ¿Qué pasó? Ellos son leprosos. Pero para con algunos, Dios dice, son inmundos todavía. Pero para otros leprosos, Dios dice, son limpios, son limpios. Quiere decir que los leprosos tienen la enfermedad, la lepra, desde la cabeza hasta sus pies. Todo su cuerpo tiene la enfermedad, la lepra. Ellos quieren dejarse a sí mismos. Abandonó su propia voluntad. Y ellos quieren confiar, creer solo en Dios. Acerca de ellos, Dios dice, son limpios. Pero algunos leprosos tienen la enfermedad parcialmente. Para con ellos, Dios dice, son inmundos. Hay enseñanza de Dios ahí. Levítico 13, vamos a buscar. Levítico, la Biblia Génesis, Éxodo y Levítico. Levítico 13. Levítico, capítulo 13, de versículo 12 y 13. Levítico 13, de versículo 12, les voy a leer. Mas, si brotare la lepra, cundiendo por la piel,
de modo que cubriere toda la piel, de llegado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. 13, leamos juntos. Entonces le conocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Él es limpio. Este hombre tiene la lepra desde la cabeza hasta sus pies, todo el cuerpo. Para con él dice, entonces le conocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declararé limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Este leproso dejarse a sí mismo y quiere confiar, creer en solo Dios. Espiritualmente, los que se dieron cuenta de su pecado, tanto que van al infierno, ellos también se dejan a sí mismos y confían y creen en solo Jesucristo, que cumplió la eterna redención, el perdón de pecado. Si no es así, parcialmente algunos hombres conocen que son pecadores. Ellos quieren tratar de hacer la buena obra. Ellos quieren establecer su propia justicia para ir al cielo, para quitar su pecado. Ellos no pueden recibir la salvación. Ellos no pueden confiar en Dios perfectamente. Ellos no pueden creer en Jesús totalmente. Por eso se pierde. Es muy importante. Versículo 9. Yo les voy a leer algunos versículos de versículo 9 a 11. Cuando hubiere llega la lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y se apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva. Es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Así es. Espiritualmente también, los que se dieron cuenta que son pecadores perfectamente, tanto que van al infierno, ellos pueden dejarse a sí mismos y pueden creer en Jesús a través del Evangelio. La misma palabra está escrita en la Biblia, San Lucas capítulo 18. Vamos a ver San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18, de versículo 10 a 14. Había un fariseo y un publicano. Este fariseo, él pensaba que era
justo. Él creía en Dios, pero él quería entrar en el reino de Dios a través de su propia justicia, su propia obra. Pero el público, él totalmente se dio cuenta que era pecador, tanto que fue al infierno. Pero de entre los dos, en fariseo, un publicano. De entre los, ¿cuál recibió la salvación? ¿Cuál recibió el perdón de todos sus pecados? ¿Cuál se fue al cielo? El publicano. El publicano. Aparentemente, a los ojos de los hombres, un publicano, fariseo, se veía muy bien, se ve justo, se veía el hombre muy amable, pero se perdió delante de Dios, se fue al infierno. Al contrario, este publicano se veía muy mal. Todos los hombres pueden juzgar, eres de pecado, tanto que va al infierno, pero él recibió la salvación. Él fue al cielo. De versículo 10 a 14, yo les voy a leer. Ustedes pueden leer esta palabra con sus ojos, entendiendo esta palabra. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Quiere decir que yo soy justo. Yo soy tu hijo desde nacimiento. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. 14, leamos juntos. Os digo que esté diciendo, y a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Quiere decir que este publicano recibió el perdón de pecado. El perdón de pecado. En esta palabra, San Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A través de esta palabra, en esta palabra, la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios Padre. ¿Qué creen que es la voluntad de Dios Padre? El creer en Jesús. El creer en Jesús. El creer en Salvador, único Salvador. El creer en Hijo unigénito que cumplió la eterna redención. Esto es la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Después de la Biblia Lucas, la Biblia San Juan, capítulo 6, 40, vamos a ver.
capítulo 6 de Juan, versículo 40. San Juan 6, 40. Leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad de Dios Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Esto es la voluntad de Dios. Vamos a pensar seriamente, ¿no? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Solo a través de creer en Jesús y pueden recibir la salvación. ¿Cómo es posible eso? Para recibir la salvación es necesario entendamos un principio importante que está escrito en la Biblia. Esto se llama el principio de representante. Al ver la Biblia, 1 de Corintios capítulo 15, dice que en el primer Adán, todos los hombres llegaron a ser pecadores, sin nada que ver con su voluntad. Lo mismo pasa en el postrer Adán. En el postrer Adán, todos pueden llegar a ser justos. En el postrer Adán, todos pueden recibir la salvación. En esta palabra, el postrer Adán, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Es Jesús. Es Jesús. Así que la Biblia, Romanos 5, 18, 19, nos explica acerca del principio de representante. Leamos juntos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora esta palabra está explicando sobre el principio de representante. Los teólogos dicen así, el principio de representante. En Adán, cada uno de nosotros llegó a ser pecador. Pero en Cristo Jesús, cada uno de nosotros pudo recibir el perdón de todos sus pecados. Claramente en Jesús, ciertamente en Jesús, fuimos salvados. Recibimos la salvación. Suficientemente vamos a ir al cielo. Esto es la salvación que la Biblia nos explica. Si se entiende, no es demasiado repetir la importancia de la salvación. Lo más importante. Somos los que recibieron la salvación. Los cristianos salvos. Nosotros.
en el resto de nuestra vida, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo llevamos la vida cristiana y la vida cotidiana? ¿Cómo? Es muy importante. Si no es así, aun siendo los salvos, pueden vivir como hijos de Satanás. Entonces, después de recibir la salvación, que entiendan, que aprendan, la vida cristiana es muy importante. Primeramente, los cristianos salvos, básicamente, tienen que comprender sobre su posición y su condición. Entre posición y la condición. Primero, vamos a pensar acerca de la posición de nosotros, de los que recibieron la salvación. Antes de recibir la salvación, éramos pecadores. Éramos pecadores. Entonces, íbamos a recibir el juicio de pecado. Y merecíamos ir al infierno. Si nosotros no hubiéramos recibido la salvación, hubiéramos ido al infierno. Pero agradecidamente nosotros hemos aprendido la Biblia. Concretamente, especialmente escuchamos el Evangelio acerca de la obra del Señor Jesucristo. De qué manera Él cumplió la eterna redención, el perdón de pecado. Hemos aprendido el significado de la sangre del Señor. Por eso recibimos la salvación. Así que ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Tenemos que vivir dignamente como hijo de Dios. Pero todavía tenemos naturaleza pecaminosa. ¿Sí, verdad? Tenemos naturaleza pecaminosa. Nosotros recibimos el pecado de pasado y de presente y de futuro. Aunque nosotros cometemos pecado, los pecados del futuro son pecados ya perdonados a través de la sangre del Señor Jesucristo. Pero cuando los salvos cometan pecado, hay disciplina. Hay disciplina. De entre los congregantes, los creyentes, aunque comete pecado, no hay disciplina. ¿Qué les parece? No es salvo. Si los salvos cometen pecado, sin falta habrá disciplina, castigo. ¿Para qué? Para corregir. Para que ellos vivan correctamente como hijo de Dios. La Biblia, Hebreos capítulo 12, dice así: si no hay disciplina, si no hay castigo, ellos no son salvos. No son salvos. Vamos a pensar, ¿por qué?
Dios disciplina a los salvos, que ellos cuando cometan pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando sea tribunal de Cristo, para que los salvos no reciban condenación. Por eso. Entonces, cuando los salvos cometan pecado, Dios sigue disciplinando a ellos para que ellos no reciban condenación cuando sea el tribunal de Cristo. Acerca de esto, la Biblia, 1 Corintios 11 dice, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 32. Leamos juntos. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mas siendo juzgados, somos castigados. Somos castigados significa disciplina por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, con los incrédulos. Así que vamos a pensar profundamente sobre este. Los salvos ya recibieron el perdón de todos sus pecados para siempre, para siempre. Aun siendo el pecado de futuro, es el pecado ya perdonado por la sangre del Señor Jesús. Aún así, todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Tenemos la capacidad, el poder de pecar. Pero si cometen pecado, hay disciplina de Dios. Entonces, mientras vivan en este mundo, los salvos, si cometen pecado, hay disciplina. Reciben el castigo para que no reciban condenación cuando sea tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. ¿Sí se entiende? ¿Sí me explico? Es importante, hay que entender. Por eso los salvos voluntariamente deben vivir dignamente como hijo de Dios. Quiere decir que los salvos, cada salvo purifica a sí mismo. Los salvos deben purificar a sí mismo. Pero en esta palabra, el purificar significa el obedecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy limpia, muy santa, muy buena. Por eso, si ustedes obedecen la palabra de Dios, pueden vivir públicamente, santamente. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Como referencia, solo los que recibieron la salvación pueden leer y aprender la Biblia Primera de Juan. ¿Por qué? Porque la Biblia Primera de Juan es una carta de apóstol Juan para los hermanos, los salvos, los santos.
Por eso esta palabra aplica solo a los hijos de Dios. Esta palabra no tiene nada que ver con los incrédulos. Los incrédulos no deben de leer ni aprender esta palabra. Pero los salvos hay que entender y guardar esta palabra. Primera de Juan, capítulo 3, de versículo 1 a 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 2 y 3, leamos juntos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice, versículo 2, amados, significa los salvos, los que dieron cuenta el amor de Jesús. Ahora somos hijos de Dios. Nuestra posición. Ahora esta palabra explica nuestra posición. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tal como dice esta palabra, los salvos, cada quien tiene que purificar a sí mismo. Vamos a pensar, ¿por qué Señor dice así a través de apóstol Juan? ¿Por qué nos enseña así? ¿Por qué tenemos que purificar así a nuestros mismos? ¿Por qué? Porque todavía nuestra condición no es buena. Nuestra posición es hijo de Dios. Pero la condición de nuestro cuerpo no es así. Todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Todavía la condición del cuerpo es pecador. Por eso, como yo les dije, nuestra posición es justo. Recibimos todos nuestros pecados por la sangre de Hijo de Dios. Derramó la sangre, Hijo de Dios. Así que podemos recibir el perdón de todos nuestros pecados. Y ahora somos hijos de Dios. Nuestra posición. Pero nuestra condición no es así, sino pecador. ¿Qué tenemos que hacer? En el resto de nuestra vida, ¿cómo tenemos que vivir, llevar la vida cristiana a la vida cotidiana? Tenemos que vivir como hijo de Dios. Hijo de Dios. Es natural. Como su posición. Hay que vivir como su posición. Por eso tenemos que vivir como hijo de Dios. ¿Con qué? ¿Cómo? Necesitan 4 cosas. La palabra, la oración y la predicación y la comunión. Es muy importante. Esto es la esencia de los salvos. ¿Cómo recibimos la salvación?
Recibimos la salvación por la palabra. ¿Cómo llevamos bien la vida cristiana? Por la palabra. Cuando reciba la salvación, necesita la palabra de Dios. Cuando lleve la vida cristiana, necesita la palabra de Dios. Sinceramente, la palabra de Dios es como alimento, como alimento. Los muertos no quieren alimentos, no necesitan alimentos, pero los vivos siempre, 2 o 3 veces al día, ellos tienen que comer alimentos, necesitan alimentos. Espiritualmente, los incrédulos, los que no recibieron la salvación, son muertos espirituales. A ellos no necesitan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es alimento espiritual. Pero los cristianos salvos son los vivos espirituales. Sin falta necesitan alimentos espirituales. Es la palabra de Dios. No sé si ustedes conozcan, cuando aprendan la Biblia, escuchen la palabra de Dios, ella puede entrar en el corazón de hombre. La palabra de Dios no es palabra normal, sino la palabra muy especial. Entonces, esa palabra puede entrar en la conciencia. Por eso el escuchar la palabra es muy importante. Puede moverse su conciencia, su corazón, su pensamiento. A través de escuchar la palabra, por medio de meditar la palabra de Dios, nuestro corazón puede cambiar, puede corregir. Así que hay que asistir a la reunión. ¿Qué hacemos en el domingo? Aprender la palabra. En el miércoles, ¿qué hacemos? Aprendemos la palabra. Cada reunión de célula, ¿qué hacemos? Aprendemos la palabra. Por eso, para vivir como hijo de Dios dignamente, hay que asistir a la reunión, a la iglesia, para aprender, meditar la palabra de Dios. Y necesitamos la oración. La oración. La oración es un instrumento de recibir la sabiduría y el poder de Dios. Nosotros no tenemos la sabiduría. Nosotros tenemos falta de muchas cosas. Pero podemos hacer una cosa. ¿Qué es? ¿Qué es? Una cosa podemos hacer. Podemos pedir. Podemos pedir. Podemos orar. Si no tienen sabiduría, si no tienen poder, tiene que pedir a Dios. Por eso la Biblia dice que la oración es un instrumento de recibir el poder, la capacidad, la sabiduría de Dios. Es importante, es muy obligatorio. Vamos a ver la Biblia, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, de versículo 5 a 7. Santiago 1, de versículo 5
a 7. Despacio, veamos juntos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Nuevamente yo voy a leer versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así como dice esta palabra, Dios sabe muy bien a cada uno de nosotros. Somos muy débiles, muy frágiles, a veces muy necios. Falta de muchas cosas. No tenemos la sabiduría. Por eso dice, pídala, pídala. Hay que orar a Dios. Hay que pedir a Dios. Ustedes, si seguimos orando, su vida puede cambiar. Su vida cambiar. La Biblia primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Por eso cuando cometen pecado, cuando hacen mal, viene a la mente su oración. Su oración. Cada vez que cometa pecado, viene a la mente su oración. Por eso, conforme pasando el tiempo, poco a poco, cambia y cambia como hijo de Dios. Es muy importante la oración a Dios. Y es la predicación. La predicación, o sea, el salvar a nuestra familia, a predicar el evangelio a nuestros queridos. Esto es nuestra misión. Nuestra misión. De entre nosotros, nadie quiere que nuestra familia vaya al infierno. Nadie quiere que nuestros queridos vayan al infierno. Esto es nuestra misión. Nosotros recibimos la salvación. Cuando quiera, donde quiera, podemos ir al cielo. Pero ¿por qué Dios nos permite el tiempo para que podamos salvar a las almas perdidas, sus queridos, sus conocidos, su familia, a su vecino? Así que nos permite el tiempo, el tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Leamos juntos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que
prediques la palabra, que instes o tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Conforme esta palabra, nuestra iglesia trata de predicar la palabra de la verdad y el evangelio. El evangelio. De todos modos, tiene que salvar a las almas perdidas, a nuestros queridos. No mucho tiempo después vendrá el Señor. Antes de que venga el Señor, tenemos que predicar y salvar a nuestros queridos. Esto es la razón de vivir en este mundo. Nosotros. Al ver la Biblia primera de Juan, capítulo 1, nos explica la comunión de los salvos es la comunión con los salvos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay comunión, hay reunión. Esto se llama la comunión con Dios, con Jesucristo, con los que recibieron la salvación. En la comunión podemos aprender la palabra de Dios. Escuchando el testimonio de los hermanos, podemos aprender la vida de los salvos. Escuchando el testimonio de los salvos que llevan muy bien la vida cristiana, cada uno de nosotros puede darse cuenta su pecado. Escuchando la vida de cristiana de otros hermanos, pueden darse cuenta su pecado y pueden corregir. Quiere decir que escuchando el testimonio de otros hermanos, mi pecado se revela. ¿Cómo es posible eso? Porque en la comunión está ahí. ¿Quién? Dios. Dios está en la comunión. Dios hace la buena obra en la reunión. Dice, leamos juntos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Claramente la Biblia dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es la palabra del Señor Jesucristo. Es la promesa. Es la verdad. Es leal. Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta. En esta palabra, ellos, ¿a quién se refiere? Ellos, los salvos. Los salvos. Los salvos son iglesia. Iglesia no significa edificio, sino los que recibieron la salvación. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 1, para entender el significado de la iglesia, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2.
Primera de Corintios 1, versículo 2. Leamos juntos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A los santificados en Cristo Jesús, los salvos, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son iglesia. Ellos son iglesia. Además, la Biblia, Efesios capítulo 1, nos dice, Jesús es la cabeza de la iglesia. Los salvos son iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, de los salvos. ¿De qué manera puede crecer el cuerpo? ¿Cómo? Cuando el cuerpo se conecte con la cabeza, puede crecer, ¿no? Puede crecer. Entonces, los salvos tienen que conectarse con el Señor, permaneciendo en la iglesia. Si es así, pueden escuchar, aprender la palabra de Dios directamente y pueden tener comunión. Pueden predicar el evangelio. Por eso la palabra, la oración, la comunión y la predicación de entre cuatro, es necesario que pensemos sabiamente. Si ustedes permanecen en la iglesia, si ustedes asisten a la comunión, automáticamente pueden escuchar la palabra, pueden aprenderla y meditarla. Y pueden conocer el tema de su oración. ¿De qué falta de las cosas? Pueden conocer. Pueden conocer el tema de su oración a través de asistir a la comunión. Y también si ustedes asisten a la comunión, a la iglesia, pueden predicar el evangelio a sus queridos, a sus conocidos, con otros hermanos, con miembros de Dios. Así que entre ellos, nosotros tenemos que hacer una cosa, el participar, el asistir a la iglesia, a la comunión. ¿Por qué? Porque en la iglesia Dios hace la buena obra. Segunda de Corintios 6 dice así, leamos juntos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Los salvos son la iglesia, el templo, la casa de Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, entre iglesia. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, si los salvos no permanecen en la iglesia, si ellos cometen pecado,
¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Primeramente, no pueden salvar a sus queridos. No pueden predicar el Evangelio. Ni pueden tener comunión con Dios. Esto es un gran aflicción. No pueden tener con Dios, no pueden orar a Dios si tienen pecado. Se angustia mucho. Por eso vamos a pensar, nosotros tenemos todavía naturaleza pecaminosa. Hay que tratar de no pecar, pero podemos pecar, lamentablemente. Cuando cometamos pecado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Para recuperarse la comunión con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Hay que confesar. Hay que arrepentirse, primeramente, y corregir su vida. Para con los salvos es importante. Leamos juntos. Si decimos que no tenemos pecado, no engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como yo les dije, como referencia a la Biblia primera de Juan, es para los salvos, no es para los incrédulos. O sea, los que no recibieron salvación no tienen que leer ni aprender esta palabra. Si aprenden esta palabra, ellos pueden estar equivocados. En esta palabra nos explica, cuando los salvos cometan pecado, no pueden tener comunión con Dios. Por eso necesitan confesar el arrepentimiento. Esta palabra nos enseña, los salvos pueden cometer pecado. Entonces, versículo 8 dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Podemos cometer pecado, pero si cometamos pecado, no podemos tener comunión con Dios. Hay que recuperarse la comunión con Dios. ¿Cómo? Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En esta palabra, perdonar nuestros pecados significa el recuperarse, el comunión con Dios. No significa no ir al infierno. Es diferente, es diferente. Esta palabra es el pecado de los salvos. Por eso, sin falta, los salvos, cuando cometan pecado, tienen que confesar y corregir. De esta manera puede recuperarse la comunión con Dios. Pero leyendo esta palabra, los incrédulos piensan así, podemos recibir la salvación, podemos ir al cielo a través de solo confesar. Están equivocados. Es muy diferente. Es diferente. Por último, una cosa, hermanos. Delante de Dios, los cristianos salvos son bienaventurados. Verdaderamente. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 30.
Deuteronomio perdón, hermanos, Deuteronomio 33. Yo estoy equivocado, perdón. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Vamos a leer juntos. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tu pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hallarás sobre sus alturas. En el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel representa a los salvos. Los salvos. Se puede decir que los israelitas vivían en la tierra de Egipto como esclavos, como siervos de egipcios y de Faraón. Pero hay enseñanza y hay doctrina. La tierra de Egipto significa el mundo que está lleno de pecado. Y el rey Faraón representa a Satanás. Los israelitas vivían de ahí como esclavos. Pero Dios hizo que los israelitas salieran de Egipto a través de la sangre de oveja. Ellos recibieron la salvación de Egipto. Esto es una figura, una sombra de los salvos. Realmente nosotros, por medio de la sangre de Cristo, recibimos la salvación del pecado del infierno. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados, verdaderamente. Para siempre vamos a vivir en el cielo. Somos bienaventurados. Por eso, nosotros tenemos que vivir como bienaventurados. Necesita dos cosas. Primero, la santificación y separación. Y otro es la meditación, la palabra. Meditación, la palabra. Acerca de esto, la Biblia Salmos capítulo 1 nos explica muy bien. 1 al 3, leamos juntos. Bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Para decirles resumidamente, versículo 1 está explicando acerca de santificación, o sea, separación del mundo. Y versículo 2 explica acerca de la meditación, la palabra de Dios. Al fin, Dios nos da la gracia que está escrita, versículo 3. Primero nos pide la separación, la santificación.
versículo 1 dice, bienaventurados el varón. Bienaventurados el varón. ¿A quién se refiere? Los salvos. Bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, sino escucha la palabra de Dios. Ni estuvo en camino de pecadores, ni estuvo de camino de pecadores, sino caminamos el camino de la verdad. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino los salvos tienen que permanecer en la iglesia. Nos enseña la separación, la vida separada, la vida separada. Los salvos necesitan la vida separada para tener paz, para tener alegría espiritual. Es obligatorio. Y versículo 2 nos enseña acerca de meditación, la palabra. Sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuanto más meditan la palabra de Dios, cuanto más el amor del Señor, cuanto más escudriña la salvación, podemos disfrutar la alegría, el gozo espiritual muy profundo. Así que es necesario que meditemos la palabra de Dios. Y Dios nos da la gracia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero de entre las gracias que Dios nos da, la gracia más grande es el Salvador. El salvar a nuestros queridos. ¿Por qué nosotros tenemos que separarnos del mundo? ¿Por qué tenemos que meditar la palabra? ¿Por qué tenemos que asistir a la iglesia, a la comunión? ¿Por qué? Para predicar el evangelio, para salvar a nuestros queridos. Esto es el propósito de permanecer en la iglesia. Así que la Biblia Salmos 118 dice así, leamos juntos: no moriré, sino que viviré y cantaré las obras de Jehová. Cantaré las obras de Jehová. Predicaré las obras de Jehová, de entre las obras de Dios. ¿Qué creen que es la obra más importante? ¿Qué creen que es la obra de Dios más grande? Es la salvación. Es la salvación. Por eso, a través del Seminario de la Biblia y el Evangelio, nuestra iglesia trata de predicar la salvación y el Evangelio. Sin falta, nuestros queridos tienen que recibir la salvación. Un mes después, a partir de 3 de julio, va a haber seminario de la Biblia con nuestro pastor David. Por eso vamos a invitar a nuestros conocidos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amados, por favor. Ellos también tienen espíritu, que es la imagen de Dios. Tienen el destino eterno. Hay que salvar. Ellos también hay que recibir la salvación. Hoy hasta aquí, oramos juntos.
Padre Dios, te damos muchas gracias. El día de hoy aprendimos tu palabra con el tema la salvación y la vida de los salvos. Verdaderamente tenemos el corazón de predicar tu santa palabra a nuestros queridos, pero somos muy débiles. Así que queremos permanecer en tu iglesia, queremos aprender tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. Nosotros tendremos seminario bíblico en el mes julio. Te pedimos que muchas almas perdidas asistan a este seminario y reciban la salvación. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Gracias.